Bueno, buenos días y de verdad muchas gracias por volver a estar con nosotros en el Foro Internacional de Expansión. Antes de que se me olvide, espero que el año que viene vuelvas a estar, porque como se celebrará por estas fechas, todavía seguirá siendo gobernador del Banco de España y estaremos encantados de volver a contar con usted para entonces. Pero bueno, a la espera del año que viene, hablemos de lo de ahora. No, y yo empezaría por casi lo más obvio, ¿no? Quiero decir, en la última reunión del Consejo del Banco Central Europeo se tomó la decisión de subir un cuarto de punto, cuando lo habitual hasta entonces había sido medio punto, incluso en algún momento algo más, ¿no? Querría saber cuánto pesó en la decisión de la reducción el hecho de que parece que la inflación está reduciéndose, aunque sea lentamente, y cuánto los efectos ya comprobados de la transmisión de la política monetaria de antes, es decir, de la mayor restricción del crédito que está habiendo por el endurecimiento de ello. Bueno, en realidad, como sabes perfectamente, Salva, la valoración del Consejo, ¿no?, que fundamenta luego la decisión, bueno, hemos indicado que estamos mirando, y es una manera de explicar, ¿no?, realmente lo que hacemos, comunicar cuál es nuestra línea de pensamiento, está basada en tres elementos, ¿no? El primero tiene que ver, bueno, cómo los nuevos datos que van saliendo acaba afectando a las proyecciones macroeconómicas, ¿vale? Y ahora hablamos un segundo de esto. El segundo tiene que ver con nuestra propia valoración de qué está pasando con la inflación subyacente, que has mencionado también. Y en último término, también cómo está funcionando la transmisión de la política monetaria, ¿no? Y este punto es muy importante por varias razones. La primera es que estamos haciendo un endurecimiento de la política monetaria muy rápido y en muy poco tiempo. Nunca habíamos aumentado los tipos de interés en esta magnitud en el área del euro. Y además, también uno puede tener algunas dudas de hasta qué punto el mecanismo de transmisión es hoy más rápido, más lento de lo que lo era en el pasado, porque el último ciclo alcista de los tipos de interés ocurrió hace mucho tiempo y entre medias pues han ocurrido muchas cosas en nuestras economías. Algunas van en la dirección, por ejemplo, la financiación no bancaria tiene un mayor peso, todavía pequeño en Europa, pero mayor del que tenía hace 10 años, y eso normalmente lleva a un incremento de la transmisión, ¿no?, una mayor rapidez de la transmisión de la política monetaria. Sin embargo, por ejemplo, pues hay otras cosas que van en la dirección contraria. El peso de las hipotecas, por ejemplo, a tipo variable, que por ejemplo en España siguen siendo muy elevadas, pero ha caído de una manera significativa en la última década, ¿no? Y eso iría en la dirección de que fuera, digamos, más lento el proceso de transmisión, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema que tenemos mental, ¿no?, y de discusión. Entonces, sobre la primera cuestión, las proyecciones macroeconómicas, como sabes perfectamente, el Banco Central Europeo publicamos cada 3 meses nuevas previsiones macroeconómicas. La previsión macroeconómica última se correspondía con la de marzo. Era una previsión que en el medio plazo, que es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, con todos los supuestos que estaban incorporados a la previsión, pues se lograba el objetivo de inflación, una inflación del 2,1 en el 2025, es decir, muy cercano al objetivo del BCE. Sobre la base, esto es importante, siempre me gusta explicarlo, que las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo tienen, entre muchos de los muchos supuestos, tienen lo que los mercados en cada momento están esperando sobre los tipos de interés, ¿no? Y en ese momento pues estaban esperando o tenían una curva de tipos con un tipo terminal en el entorno del 3,75, ¿no? Antes de la reunión de marzo los tipos de interés estaban en el 2,50, ¿no? Luego se aumentaron 50 puntos básicos y los 25 más recientes, ¿no? Bueno, toda la información que había llegado desde la reunión de marzo hasta la reunión de mayo había ido en la dirección de básicamente confirmar ese escenario central. Ha habido algunos elementos más positivos, otros más negativos. Las condiciones financieras se habían endurecido adicionalmente, sobre todo por una apreciación adicional del tipo de cambio. Habíamos tenido datos de crecimiento económico, primer trimestre del año en el área del euro, muy parecido, 0,1% intertrimestral, muy similar al que estaba incorporado en las previsiones.
los precios de las materias primas eran algo más bajos de los que se habían asumido en las previsiones macroeconómicas. Bueno, sin dar muchos más detalles, al final todo esto metido en la coctelera de nuestros modelos, sin hacer una previsión, una nueva previsión, pues nos decía que podíamos estar satisfechos básicamente con el escenario central que se dibujaba en marzo, ¿no? Esta es una pieza primera, por lo menos para mí, muy importante de información de cara a la decisión. Luego, en relación con la inflación subyacente, pues es verdad que había algunos elementos quizá de preocupación adicionales, ¿no? Porque es verdad que los errores de previsión de la inflación en los últimos 2 meses que había habido de datos no habían sido muy elevados, habían sido ligeramente la inflación más alta que la inflación que habíamos previsto, pero es verdad que se había concentrado sobre todo en la inflación subyacente, ¿no? Y de hecho la inflación, el componente energético de la inflación había sido algo más bajo, ¿no? Que había compensado de alguna manera, ¿no? Y luego cuando hacemos la desagregación de los distintos componentes de la inflación subyacente, sabes que utilizamos muchos indicadores, no solamente simplemente eliminar el componente energético y de alimentos, pues también veíamos algunas señales, ¿no? De que todavía las presiones inflacionistas subyacentes se mantenían elevadas. Se habían producido también algunas noticias de negociación colectiva, en particular en Alemania, que también probablemente eran superiores a lo que estaba incorporado en los supuestos, ¿no? Y luego, sin embargo, una pieza fundamental también de la valoración fue la transmisión de la política monetaria. La transmisión de la política monetaria, más allá de todas las consideraciones que he hecho antes, luego habíamos tenido todo el episodio de tensión bancaria en Estados Unidos y en Suiza, y existía la gran duda, sigue existiendo, ¿no?, de hasta qué punto eso va a tener también una repercusión, por ejemplo, en el coste de financiación de nuestros bancos, ¿no?, que podría producir un endurecimiento adicional de las condiciones financieras más allá de la que nosotros estamos generando a través de la política monetaria, ¿no? Y alguna indicación existía en esta dirección y, bueno, quizá el ejemplo, la forma que se me ocurre más fácil de ilustrarlo, se había publicado la última encuesta de préstamos bancarios, que sabes que hacemos nosotros para España, pero para el conjunto del área del euro también se publica por parte del Banco Central Europeo, y quizá el elemento que me gustaría subrayar es que nosotros a los bancos les preguntamos trimestralmente sobre qué piensan, que van a ser las condiciones financieras en ese trimestre, pero también les pedimos que nos anticipen qué va a pasar en el siguiente trimestre, ¿no? Entonces, cuando miramos la respuesta que nos daban a qué había pasado con las condiciones financieras en el primer trimestre, nos decían que se habían endurecido, pero además se habían endurecido más de lo que habían anticipado ellos mismos un trimestre antes, ¿no? Lo cual nos daba una indicación de que efectivamente la transmisión de la política monetaria en ese primer estado, es decir, a las condiciones financieras, estaba siendo poderosa, ¿no? Bueno, todo eso metido, insisto, en el conjunto de la valoración, pues nos hacía pensar que efectivamente teníamos que seguir aumentando los tipos de interés para lograr ese objetivo de inflación del 2% en el medio plazo, que no era necesario ya tener incrementos tan significativos como los que habíamos tenido en el pasado, entre otras razones, porque evidentemente una parte fundamental de los argumentos para hacer incrementos de 75 o 50 puntos básicos como los que hicimos era que el punto de partida de este ciclo alcista de los tipos de interés era de unas condiciones financieras muy holgadas. Una vez que hemos entrado en territorio restrictivo, que ya llevamos un tiempo en territorio restrictivo, la necesidad de hacer incrementos adicionales claramente desaparece, está uno más cerca claramente del final, ¿no? Y este es un poco los argumentos, ¿no?, vale. que estuvieron detrás de la decisión. Hace unos días el consejero delegado de uno de los grandes bancos nacionales dijo que lo que le preocupaba de los resultados de la encuesta de préstamos y créditos no era tanto el aumento de las condiciones que los bancos exigían como el descenso de la demanda de crédito por parte de empresas y particulares. En ese balance, ¿a usted qué le preocupa? Bueno, a mí me preocupa todo, desgraciadamente. Vamos a ver, yo creo que está claro, es verdad que la economía, estamos diciendo, ¿no?, tenemos esta narrativa de que la economía europea está resistiendo bien esta perturbación energética que ha supuesto un deterioro de la relación real de intercambio de la economía europea muy fuerte. Pero también es verdad que cuando uno mira sobre todo los componentes de demanda, al consumo privado y a la inversión,
pues estos han tenido incluso crecimientos intertrimestrales negativos, y eso evidentemente pues también significa menor demanda de crédito, ¿no? La parte de oferta, digamos, no es, de momento, desde luego, no estamos pensando en una especie de credit crunch, ¿no?, en el que haya una restricción de crédito porque la situación de los bancos sea negativa, sino simplemente que los bancos también perciben que hay mayor riesgo asociado a la concesión de crédito. Su coste de financiación también se está encareciendo, ¿no? O sea, las dos cosas son relevantes desde el punto de vista de la transmisión de la política monetaria, y hay que medir muy bien estas dos cuestiones para precisamente afinar, ¿no?, las decisiones de política monetaria. Hablando, quiero decir, un poco del endurecimiento, porque junto a la subida de los tipos de interés, ustedes en la última reunión decidieron dar una vuelta de tuerca más en la reducción del balance del Banco Central Europeo. ¿No temen que se puedan estar pasando de frenada al mantener una subida y la reducción del balance? Bueno, o sea, quizá lo que es más importante, que hay que aclarar que desde el punto de vista del tono de la política monetaria, nuestro instrumento fundamental son los tipos de interés, ¿no? Y la reducción del balance lo que estamos haciendo es que acompañe, digamos, que no sea incongruente, dicho de alguna manera, con ese endurecimiento de la política monetaria que estamos aplicando, ¿no? Pero al mismo tiempo somos conscientes de los riesgos asociados a una reducción del balance demasiado agresiva, y por eso desde el primer momento pues hemos enfatizado que esa reducción del balance pues va a ser predecible, va a ser suave, ¿no? Y así está siendo el caso, y por eso primero iniciamos esa reducción del balance con una amortización solo parcial, ¿no?, de los vencimientos que se iban produciendo, ¿no? Hemos visto que ha tenido la reacción de mercado de esa reducción está siendo la adecuada, y en este contexto, ¿no?, y con esa valoración que teníamos de la política monetaria, por cierto, era también perfectamente esperado por el mercado esta nueva, digamos, vuelta de tuerca de la reducción del balance, y también la verdad que la reacción del mercado pues ha sido la esperada, es decir, ninguna, en el sentido de que no ha generado ningún tipo de tensión. Ayer publicaron ustedes el informe anual del Banco de España, y una de las cosas que puede haber sorprendido más es que anunció usted en su introducción una nueva revisión al alza de la previsión de crecimiento para este año, que puede llegar o superar ligeramente el 2%. ¿Están cambiando ustedes? Quiero decir, hasta ahora en sus informes básicamente ponían el acento en los riesgos a la baja que había sobre el conjunto de la economía, y ahora parece como que esos riesgos siguen existiendo, matizados o lo que sea, pero que se inclinan un poco más como por ofrecer algo más de tranquilidad. No, bueno, yo creo que simplemente estamos constatando lo que vemos. Pero déjame decirte, ¿no?, para ese equilibrio, ¿no?, que parece que tenemos que siempre que mantener, ¿no?, los bancos centrales o los que elaboran previsiones macroeconómicas. En el informe, la frase de que efectivamente vamos a revisar con alta probabilidad en la nueva ejercicio de previsiones de junio la previsión macroeconómica al alza es una frase. Los riesgos son 2 o 3 párrafos. Pero sorprende. Entonces, vamos a ver, ¿por qué vamos a revisar al alza? Bueno, pues por cosas que ya conocemos. Es decir, el primer trimestre del año, el Instituto Nacional de Estadística ya ha publicado que, al menos el indicador adelantado, ha sido un crecimiento intertrimestral del 0,5%. Nosotros, en nuestra previsión, que publicamos acompañando al Banco Central Europeo, unos días después del Banco Central Europeo, para la economía española, habíamos anticipado un crecimiento del 0,3%. Bueno, esto simplemente ya genera sobre la media del año una mejora, ¿no?, de esas 2 décimas. Pero es que además sabemos que se ha revisado la serie histórica del año 2022. No ha afectado a la media, pero básicamente lo que significa es que lo que nos dice hoy el INE es que la economía creció mucho más, en el segundo trimestre del año pasado, pero luego también ha mejorado el tercer y el cuarto trimestre, ¿no?, con crecimientos también en el entorno del 0,4-0,5%. Y esto sabemos que tiene un carry-over, tiene un efecto también sobre la media del año siguiente, ¿no? Y bueno, pues solamente estos 2 efectos ya nos lleva a una revisión al alza del crecimiento del PIB en el entorno del 2%, como decíamos. No querría dar ningún tipo de cifra, porque realmente el ejercicio de previsión, los economistas del banco lo
acaban de iniciar en este momento, pero solamente con esas dos piezas de información, si uno mantuviera las tasas intertrimestrales constantes de segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre que teníamos en el ejercicio de previsión de marzo, tendríamos una revisión al alza, lo cual es absolutamente compatible de que seguimos viendo los mismos riesgos y con los mismos énfasis, ¿no? La guerra sigue siendo un foco muy importante de riesgo, las posibles repercusiones que puede tener sobre los mercados energéticos y, por tanto, sobre la inflación y sobre la actividad. Vemos riesgos también en la economía mundial en un contexto de endurecimiento de las políticas monetarias a nivel global. Pues también esto puede tener, digamos, algunos efectos más allá de los que estamos anticipando en este momento, que no estamos capturando quizá, y es un elemento, por tanto, también de riesgo. Las previsiones están hechas sobre la base de que se va a producir una desaceleración, una reducción de la inflación gradual, porque también estamos asumiendo que no va a haber efectos de segunda ronda sobre precios y márgenes, incluido en el área del euro. Bueno, si esto efectivamente no se produjera y la inflación nos vuelve a sorprender, pues también el grado de endurecimiento de la política monetaria sería mayor y esto también acabaría afectando también a la actividad económica del área del euro, pero por supuesto también de la economía española, ¿no? Es decir, que las fuentes de riesgo siguen siendo muchas y yo creo que hay que seguir siendo muy prudente. Entendido. En el informe mantiene una posición crítica sobre el proyecto de ley de la vivienda que ha elaborado el Gobierno, aunque hay aspectos positivos que ustedes destacan también dentro de ella. Y también mantienen sus reticencias, por llamarlo de alguna manera, a la reforma a la sostenibilidad derivada de la reforma de las pensiones. Sí, bueno, yo creo que es de sobra conocido, pero lo vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a ver por partes, ¿no? Empezando con la reforma de las pensiones. Vamos a ver, la reforma de las pensiones se ha hecho en distintas fases. Tuvo una primera fase que básicamente lo que implicó es, digamos, eliminar los componentes de la reforma del año 2013. Básicamente hemos vuelto a indiciar las pensiones con la inflación. Y también pues, se ha derogado el denominado factor de sostenibilidad que ligaba la pensión inicial con los posibles cambios en la esperanza de vida. Bien. Todos los analistas, incluidos los del Banco de España, pues sin cuestionar estas medidas, básicamente lo que poníamos encima de la mesa, que es que eso significaba un incremento del gasto público en porcentaje del PIB en el largo plazo muy significativo, de más de 3 puntos porcentuales, ¿no? Y por tanto el énfasis que hemos estado poniendo en todos estos meses era que había que aplicar medidas compensatorias que permitieran, que garantizaran la sostenibilidad del sistema, ¿no? Bueno, con posterioridad pues han ido aprobando un abanico de modificaciones que han afectado al régimen de autónomos, que han afectado a las cotizaciones sociales, a las bases máximas, a un nuevo recargo sobre las cotizaciones sociales. También se han incorporado algunos incentivos a retrasar la edad de jubilación o penalizar el adelanto de la edad de jubilación. Y bueno, todo esto sobre determinados escenarios demográficos y macroeconómicos a largo plazo que siempre están sujetos a muchísima incertidumbre, pues digamos el consenso de los analistas es que cubre una parte pero no la totalidad de las necesidades de gasto que surgen como consecuencia de volver a indiciar las pensiones con la inflación y de la eliminación del factor de sostenibilidad. Afortunadamente, porque esto es algo que yo personalmente además he defendido de una manera muy beligerante, un elemento que a mí me parecía muy positivo de la reforma del año del 2013 es que tenía un mecanismo automático de ajuste. Es decir, si se producía un desfase, un desequilibrio en el sistema, pues había una variable, que en este caso en ese momento era la no indiciación de las pensiones. Bueno, pues aquí se ha optado por otra variable de ajuste que son las cotizaciones. Pero la existencia de un mecanismo de ajuste automático me parecía particularmente relevante porque todos sabemos de la dificultad de estar permanentemente discutiendo en el Parlamento sobre modificaciones que afecten al sistema de pensiones. Entonces, si ligo las dos cosas, pues básicamente llego a la conclusión de que si efectivamente el consenso de los analistas pensamos que efectivamente no es suficiente todas las medidas que se han puesto en la segunda parte de la reforma de las pensiones para cubrir las necesidades de gasto de la primera, pues que va a ser necesario que ese mecanismo de ajuste aplique, ¿no? Y que por tanto serán necesarias nuevas medidas a partir del año 2025, que como prevé la propia ley. Esto en cuanto a la reforma de las pensiones. Sobre la ley de vivienda, yo creo que todos tenemos un diagnóstico, hay un problema.
hay un problema en la economía española de accesibilidad de los hogares a la vivienda. Y esto se documenta muy bien en el informe, creo, del informe del Banco de España que se publicó ayer. Y en particular, en esta ocasión nos hemos focalizado más en el mercado del alquiler, también es el que está recibiendo más atención desde la perspectiva de la política económica. Los incrementos, digamos, de los precios de los alquileres han sido claramente más elevados de las rentas de los hogares, y esto está claramente dificultando el acceso. Entonces, aquí la pregunta es cuál es el origen, cuál es el diagnóstico que está detrás de este fenómeno, y la conclusión a la que nosotros llegamos del Banco de España es que es esencialmente un problema de oferta. ¿De acuerdo? Y, por cierto, creo que también este es el diagnóstico sobre el que se basa la ley de vivienda, y se pone mucho énfasis en la creación de vivienda pública, de alquiler, en la colaboración público-privada, también incluso en algunos incentivos fiscales, ¿no?, para que la oferta pueda aumentar. Y lo que sucede es que hay una medida dentro de la ley, que es el control de rentas, la posibilidad del control de rentas bajo determinadas condiciones, que nosotros, cuando miramos a la evidencia empírica que existe, tanto para España, pero también, sobre todo, para otros países los que se ha aplicado, pues básicamente la conclusión a la que llegamos es que sí, efectivamente, puede lograr una cierta reducción de los precios del alquiler en el muy corto plazo, pero que si se mantienen esos controles de renta en el medio plazo, pues acabas reduciendo la oferta, que es precisamente el problema que estamos intentando resolver, ¿no? Y por eso, pues, lo que estamos indicando es que hay que evaluar casi en tiempo real cuáles son los efectos de la ley, para no acabar, digamos, con un resultado, al menos en esta medida, peor del que queríamos resolver. Otra cosa que puede sorprender es que en el informe propugnan reducir el tiempo del subsidio de desempleo para facilitar que la gente busque activamente trabajo. Y al menos a mí me coincide con unas declaraciones de UGT de hace una semana, en la que el secretario general decía que parecía que había llegado el momento de eliminar el subsidio de desempleo para aquellas personas que rechazaran empleos acordes a la capacitación laboral que tenían cada uno de ellos. ¿Cree que realmente es el momento de acometer la reforma del subsidio de desempleo? Bueno, vamos a ver, nosotros... Bueno, te aseguro que no había ningún grado de coordinación. No, estoy convencido, pero sorprende que haya coincidido. No, pero quizá aquí, vamos a ver, el énfasis que queremos hacer en el informe anual, en esta ocasión, ¿no? En otras ocasiones hemos puesto todo el foco en la negociación colectiva, hemos puesto el foco en los costes de despido, hemos puesto el foco en la temporalidad. En este caso hemos querido poner el foco en las políticas activas y pasivas de empleo. Y esto, y no estamos en condiciones todavía de tener un diagnóstico, esto va a requerir varios años de análisis y de investigación económica, ¿no? Pero hay dicho esto, sobre algunos elementos ya hemos hecho algún tipo de investigación, y además hay una tradición en el Banco de España de analizar esta cuestión de las prestaciones por desempleo, y no solamente en España, sino en otros muchos países, ¿no? Y siempre se llega a un tipo de conclusión, y es que en los esquemas de prestaciones por desempleo, ser muy generoso en las cuantías que se pagan, ¿no?, que sustituyen, ¿no?, al sueldo, ¿no?, que se tenía cuando se estaba empleado, no perjudica mucho la oferta, ¿de acuerdo? Y la búsqueda de empleo. Lo que quizá genera más desincentivos es que las duraciones sean muy grandes. ¿De acuerdo? De tal manera que esto acaba generando un efecto bastante perverso, porque todos sabemos que cuanto la duración del desempleo aumenta, también tu capital humano se reduce. Entonces se genera ahí una especie de círculo vicioso que acaba dificultando la reincorporación en el mercado laboral. Entonces, jugando con las elasticidades, ¿no?, de estas dos variables, cuantía y duración, en un recuadro del informe anual lo que se hace es, bueno, vamos a suponer que nos queremos gastar lo mismo, pero de una manera distinta. Es decir, no estamos, no se simula reduciendo, simplemente va uno a cobrar más, pero durante menos tiempo, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos que esto podría tener sobre la probabilidad
de encontrar empleo antes. Y bueno, salen números que son significativos, ¿no? Entonces, no es que estemos propugnando, simplemente que nos parece que es algo que se podría estudiar, ¿no? Su diseño. Y luego, por cierto, muy importante, esto hay que combinarlo con, esto es una política que los economistas llamamos política pasiva de empleo, pero luego están las políticas activas, las de formación. Bueno, si las duraciones largas son, digamos, desincentivadoras del empleo, también porque se pierde capital humano, pues a lo mejor la formación también tiene que enfocarse de una manera distinta, y coordinar estas dos políticas, activas y pasivas, es otro de los grandes mensajes, creo, que subrayamos en el informe anual. Una última pregunta, que ya veo que me están diciendo que no, pero no puedo dejar de preguntarle. ¿Qué le parece el principio de acuerdo firmado, vamos, no principio de acuerdo, el acuerdo de revisión salarial firmado por la patronal y los sindicatos para los próximos 3 años? En el sentido de forma parte, pero solo una parte parcial, del pacto de rentas que usted viene reclamando desde hace 2 años y pico, ¿no? Sí, pero yo creo que es muy importante. De verdad que lo creo. Yo creo que estamos en un momento muy importante para precisamente tratar, leado con la primera pregunta que me hacía Salva, para tratar de evitar, ¿no?, que se produzca una persistencia mayor de la inflación. Yo creo que el riesgo de los episodios de segunda ronda, ahora tanto en salarios como márgenes empresariales, era claramente creciente, y tener este pacto también con las cifras, ¿no?, del pacto y también con la limitación de la cláusula de salvaguarda, ¿no?, a un 1%, teniendo en cuenta también la pérdida, ¿no?, de poder adquisitivo de los trabajadores del año pasado. Yo creo que es un paquete equilibrado, y que en el momento temporal en el que se está produciendo, que me parece que puede dar un mensaje de confianza y de estabilidad, ¿no?, de compromiso también con la estabilidad macroeconómica por los agentes sociales, que me parece muy, muy deseable, la verdad. Y luego, por supuesto, déjame que ponga la coletilla. Ya sabes que los de Banco de España siempre tenemos un pero. No es un pero, es simplemente subrayar algo que está en el acuerdo, y que sabes que yo he defendido desde el primer momento en relación con el pacto de rentas. Un pacto de rentas sí era muy importante, pero con unas indicaciones, unas orientaciones generales, porque luego es muy importante que esos incrementos salariales se adecúen a las circunstancias específicas de las empresas. Porque sabemos que los shocks que ha sufrido la economía mundial, europea, española en los últimos años han sido muy heterogéneos los efectos sobre sectores, sobre empresas, dependiendo de su nivel de procesos productivos. Eran más o menos intensivos en energía, si estaban más o menos afectados por las restricciones, ¿no?, a la actividad derivadas de las restricciones de la pandemia. Y por tanto, es muy importante que luego a nivel individual las empresas adecúen esos incrementos a las condiciones específicas, ¿no? Ya, lo que pasa es que al final hay un pacto de rentas, entre comillas, por la parte salarial, pero no se ha hablado nada de un pacto de rentas por la vía de los márgenes. Bueno, vamos a ver, yo creo que, sabes que nosotros hemos sido muy claros también con... Sí, no, por eso se lo digo. Con eso, vamos a ver, eso tiene que producirse también si queremos evitar esa espiral inflacionista, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.